Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para otro vídeo lleno de chismes, de sorpresas, y de todo eso que tanto nos gusta comentar. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy tenemos un temazo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Prepárense porque el 9 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo enloqueció. Y no es para menos. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que provocó la noticia que sacudió a fans, a la industria, a todo el mundo, la impactante noticia de Hande y Kerem. Ya sé, el solo mencionarlo me emociona. Y seguro que a ustedes también. ¿Recuerdan? Ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, o Senkal Cup como la conocemos en turco. Esa química, esa conexión. ¿Cómo olvidar todo eso? Pues bien, prepárense porque lo que sucedió ese día, el 9 de septiembre, fue inesperado. Un terremoto en el mundo del corazón, un sismo en las redes sociales. Un día que para muchos marcó el fin de una era. Antes de que empecemos a desglosar todos los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ni un solo chismecito, ni una sola actualización sobre sus celebridades favoritas. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo. Ya saben, un like es como un abrazo virtual, así que no se priven. Bueno, ahora sí, comencemos con este escándalo. El 9 de septiembre de 2025, las redes sociales estallaron, literalmente. Twitter, Instagram, Facebook, los foros de discusión, todo se inundó de mensajes, de reacciones, de memes, de análisis exhaustivos y, por qué no decirlo, de un torrente de lágrimas virtuales. Los rumores, las especulaciones, las noticias, todo explotó. Y todo gracias a una sola noticia, Hande y Kerem. ¿Qué había pasado? Pues la noticia principal era que se habían separado. Así es, después de años de relación, de idas y venidas, de haber superado obstáculos, de haber cultivado un amor que parecía indestructible, Hande y Kerem decidieron poner fin a su historia. La noticia llegó de manera repentina, como un balde de agua fría para todos sus fans. Imagínense, estábamos acostumbrados a verlos juntos, felices, radiantes. Sus fotos, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo era una oda al amor. Y de repente, ¡pum! Se acabó. Un cortocircuito en el cuento de hadas, una grieta en el castillo de arena. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón detrás de esta separación? Esa fue la pregunta que todos nos hicimos. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans, todos queríamos saber la verdad. Y por supuesto, la respuesta no fue fácil de obtener. En un principio, como suele ocurrir en estos casos, se manejaron muchas teorías, muchas especulaciones, y como buenos amantes del chisme, nos pusimos a analizar cada pista, cada comentario, cada like. Algunos medios, con la voracidad que los caracteriza, afirmaban que la distancia había sido un factor determinante. Recordarán que ambos tenían proyectos muy ambiciosos. Hande con su carrera en pleno ascenso, abriéndose paso en el mercado internacional, recibiendo ofertas de cine y televisión de diferentes países. Kerem con sus proyectos internacionales, con giras promocionales, con rodajes en diferentes continentes. La agenda de ambos estaba muy apretada y, al parecer, era difícil compaginar sus carreras con su relación sentimental. Los viajes, los horarios, la falta de tiempo, todo esto, según algunos, había desgastado la relación. La chispa, decían, se había ido apagando poco a poco. Otros medios, siempre ávidos de drama, hablaban de diferencias irreconciliables, de desacuerdos en la forma de vida, o incluso, como suele suceder, de terceros en discordia. Rumores sobre nuevas parejas, sobre infidelidades, sobre desencuentros sentimentales. Ya saben, el clásico menú de la prensa sensacionalista. La verdad, como siempre, estaba en algún lugar en el medio. Tal vez una combinación de factores, una suma de circunstancias que al final hicieron mella en la relación. Pero lo que sí se sabía, y que se palpaba en el ambiente, era que la ruptura no fue una decisión fácil. Seguramente fue una decisión meditada, analizada, y que les costó mucho tomar. Se dice que las rupturas más dolorosas son aquellas que se toman con la cabeza, no con el corazón.
Aquellas en las que sabes que es lo mejor, aunque duela en el alma. Y ese sentimiento se transmitía a través de las pocas declaraciones, de las miradas, de la manera en que ambos, con mucha discreción, afrontaban la situación. En los días posteriores al anuncio de la separación, ambos actores se mantuvieron en un silencio prudente y, a la vez, doloroso. No emitieron ninguna declaración oficial. No quisieron dar explicaciones. Quizás querían protegerse, proteger su intimidad, resguardar su dolor. Y es entendible. Una ruptura siempre es dolorosa, un duelo que hay que vivir, y más cuando eres una figura pública y tu vida está expuesta al ojo público, a la crítica implacable de las redes sociales. Necesitaban tiempo para asimilar, para procesar, para sanar. Pero poco a poco fueron saliendo a la luz algunos detalles. Se filtraron algunas declaraciones de personas cercanas a la pareja, amigos, compañeros de trabajo, gente que conocía de cerca la relación. Se rumoreaba que habían intentado salvar la relación, que habían luchado por ella. Que se habían dado una oportunidad para que la magia resurgiera. Que habían intentado con todas sus fuerzas que el amor venciera. Pero que finalmente no había funcionado. El destino o las circunstancias o la suma de ambos había dictaminado lo contrario. Lo importante, creo yo, es que ambos decidieron terminar su relación de manera amistosa y madura. Y eso es algo que hay que aplaudir. A pesar del dolor, de la tristeza, de la decepción, supieron tomar la decisión correcta para ambos. Supieron priorizar su bienestar, su felicidad, su futuro. Y eso habla muy bien de ellos, de su madurez, de su respeto mutuo. Demostraron que aunque el amor se termine, el respeto, la admiración y el cariño pueden perdurar. En las semanas siguientes, Hande y Kerem comenzaron a reaparecer en público, cada uno por su lado. Hande fue vista en eventos promocionando sus nuevos proyectos, deslumbrando con su belleza y su profesionalismo. Kerem también asistiendo a estrenos, haciendo entrevistas, participando en eventos benéficos, siempre con una sonrisa, aunque se notara en sus ojos la tristeza, la melancolía. Ambos poco a poco retomando sus vidas, pero cada uno por su camino. La vida, como un río, sigue su curso y ellos, como navegantes, debían encontrar una nueva ruta. Y aunque no lo creamos, fue muy doloroso verlos por separado. Ver cómo, de la noche a la mañana, dejaban de ser una pareja, y se convertían en dos personas que, aunque habían compartido muchos momentos juntos, ahora caminaban por senderos distintos. Verlos en sus respectivas redes sociales compartiendo fotos, vídeos, historias, pero sin el otro. El eco de sus risas, el recuerdo de sus caricias, la nostalgia de un amor que se fue. Un duelo silencioso pero palpable. En retrospectiva, creo que la separación de Hande y Kerem nos enseñó algo muy importante. Nos demostró que el amor, a veces, no es suficiente. Que a veces por más que queramos, por más que luchemos, por más que pongamos de nuestra parte, las cosas no funcionan. Y que en esos casos lo mejor es seguir adelante, ser felices, y buscar la felicidad por caminos separados. Aceptar el cambio aunque duela, y aprender a reinventarse. La reacción de los fans, como ya mencioné, fue épica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de tristeza. Hubo quienes no podían creerlo, quienes se negaban a aceptar la separación. La negación, la primera etapa del duelo. Quienes culpaban a terceros, buscando un culpable. Quienes simplemente expresaron su dolor, su decepción, su tristeza por el final de su historia de amor. Pero sobre todo, hubo mucho amor. Amor por Hande, amor por Kerem, amor por la pareja que nos hizo soñar. Amor por el cuento de hadas que creíamos real. Y es que al final del día, todos queremos que las personas que admiramos sean felices, independientemente de con quién estén. Queremos verlos brillar, triunfar, encontrar la felicidad, aunque no sea juntos. Y hablando de la reacción de los fans, quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios más emotivos que encontré en las redes sociales. Fue un crisol de emociones, un torrente de sentimientos encontrados. Hubo frases como, estoy destrozado /diagonal a, el clásico lamento ante una ruptura que sentimos como propia. No puedo creer que esto esté pasando, la incredulidad, la negación ante lo inevitable. Todavía tengo esperanza de que vuelvan, la esperanza, la llama que nunca se apaga, la fe en que el amor puede resurgir. Gracias por hacernos creer en el amor, el agradecimiento por haber compartido con nosotros su historia, por haber sido un ejemplo de amor y complicidad.
Y también frases como, les deseo lo mejor, el deseo sincero de que encuentren la felicidad. Espero que sean felices, la aceptación y la resignación. Apoyo su decisión, el respeto por su intimidad, por su decisión. Como ven, hubo un poco de todo. El abanico de emociones humanas en su máxima expresión. Pero en general, la gente demostró mucho respeto por la decisión de Hande y Kerem. Y eso es lo que importa. El respeto es la base de toda relación, incluso de las que se establecen a través de la admiración. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de esta separación. ¿Cómo afectaría la carrera de ambos actores? ¿Cómo afectaría la imagen pública de Hande y Kerem? Pues bien, en un principio, la separación generó mucho interés mediático, como ya mencionamos. Los paparazzis los perseguían a todas partes, cual sombras implacables. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, analizando cada paso, cada gesto, cada mirada. Y eso, de alguna manera, les dio aún más exposición. La fama, como un arma de doble filo, puede ser beneficiosa o perjudicial. Pero afortunadamente ambos supieron manejar la situación con mucha profesionalidad. Continuaron trabajando, cumpliendo con sus compromisos laborales, demostrando su valía y su talento. Y poco a poco el interés mediático fue disminuyendo. La vida, como un péndulo, oscila, y el interés del público, como una marea, sube y baja. En cuanto a la imagen pública, la separación no tuvo un impacto negativo en ninguno de los dos. Al contrario, demostraron ser personas maduras, profesionales, capaces de lidiar con situaciones difíciles, de sobreponerse a la adversidad. Y eso, a los ojos de la gente, es muy valioso. Demostraron que a pesar del dolor, la vida continúa, y que es posible seguir adelante. Por supuesto, siempre quedan las preguntas, las especulaciones. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Encontrarán el amor en otras personas? ¿Será posible que la llama del amor resurja, como el ave fénix? El tiempo lo dirá. El tiempo, el gran juez, el gran revelador. Pero lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, que encuentren la paz. La felicidad, un estado esquivo, un tesoro que se busca incansablemente. Y para finalizar, quiero contarles algo más. Después de la separación, Hande y Kerem siguieron trabajando juntos en algunas campañas publicitarias. Se mostraron profesionales, respetuosos y demostraron que, a pesar de todo, seguían manteniendo una buena relación. Y eso, sinceramente, es de admirar. La madurez, la capacidad de separar lo personal de lo profesional. También se dice que en alguna ocasión, se les vio juntos en eventos sociales. Sin embargo, no hubo ninguna declaración que confirmara una reconciliación. Simplemente fueron dos personas que, a pesar de estar separadas, seguían manteniendo una amistad. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, es algo muy poco común. Una amistad basada en el respeto mutuo y en el cariño, una relación que trasciende el amor romántico. Pero, ¿y qué fue de sus carreras? Pues, como ya mencioné, ambos siguieron adelante. Hande protagonizó nuevas series, películas y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la catapultaron a la cima. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera en el extranjero. Su versatilidad, su profesionalismo y su encanto lo convirtieron en un actor de renombre mundial. Y aunque no se sabe si volverán a estar juntos, lo que sí se sabe es que ambos han logrado grandes cosas. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes, y han sabido sobreponerse a la adversidad. Han sabido reinventarse, encontrar un nuevo camino, perseguir sus sueños. Y eso, mis amigos, es algo que hay que celebrar. La resiliencia, la capacidad de superar las dificultades. Y ahora, para ir cerrando, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. El 9 de septiembre de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de años de relación, decidieron tomar caminos separados. Las razones fueron muchas, pero lo importante es que ambos supieron manejar la situación con madurez y profesionalidad. A pesar del dolor, siguieron adelante con sus carreras, y demostraron ser personas fuertes y resilientes. Y aunque no se sabe qué les deparará el futuro, lo que sí se sabe es que ambos han logrado grandes cosas, y que siguen siendo admirados y queridos por millones de personas en todo el mundo. Su historia, aunque haya llegado a su fin,
nos dejó una valiosa lección: el amor, aunque a veces termine, puede ser una hermosa experiencia. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir sus opiniones. ¿Creen que algún día volverán? ¿Tienen alguna otra información sobre este tema que les gustaría compartir? Cuéntenme todo. Ya saben, aquí la comunidad es lo más importante. Y por último, quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. De verdad, muchísimas gracias. Me llena de alegría saber que compartimos la pasión por este mundo del espectáculo y que nos gusta estar al tanto de todo lo que pasa con nuestros famosos favoritos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay más chismes por descubrir, más noticias por comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.